La oración que mueve el corazón de Dios. Enseñanzas de la Biblia. La familia EJM Family de la Iglesia Ejemplo de Cristo te da la bienvenida a este canal de oraciones, fe y reflexión. Si te dijera que tienes la oportunidad de hablar directamente con el Creador del universo, ¿lo harías? Imagínate por un momento, el mismo Dios que formó las estrellas, que separó la luz de la oscuridad y que conoce cada detalle de tu vida, te está esperando para escucharte. Sin intermediarios, sin barreras, solo tú y Él. Eso es la oración. Pero aquí surge una pregunta que muchos se hacen: ¿para qué oramos realmente? ¿Es solo para pedir cosas? ¿Es un ritual obligatorio? ¿O hay algo más profundo que aún no hemos comprendido? La Biblia nos enseña que la oración no es simplemente una lista de deseos que enviamos al cielo esperando recibir algo a cambio. Es mucho más que eso. En Jeremías capítulo 33 verso 3, Dios nos dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Eso significa que la oración no solo se trata de hablar, sino también de escuchar. Es un canal de comunicación real con Dios. Piensa en cualquier relación que tengas en tu vida, con tu pareja, tus amigos o tu familia. Si nunca hablaras con ellos, si solo los buscaras cuando necesitas algo, ¿sería una relación fuerte? Por supuesto que no. Con Dios ocurre lo mismo. La oración no es solo para los momentos de crisis, sino para construir una relación diaria, profunda y genuina con Él. Pero hay algo más. La oración transforma. No solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Nos moldea, nos fortalece, nos llena de paz en medio del caos. En Filipenses capítulo 4 versos 6 hasta el 7, la Biblia nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Te has sentido alguna vez abrumado, con el corazón cargado de preocupaciones? Dios te ofrece un intercambio: entrégale tus angustias y Él te dará paz. Aquí está la clave: orar no es un deber, es un privilegio. Es la oportunidad de acercarnos a Dios, de confiar en Él y de experimentar su presencia en nuestra vida diaria. No se trata de palabras bonitas o frases repetitivas, sino de abrir el corazón y hablarle como a un amigo cercano. Y ahora que entendemos que la oración es mucho más que pedir, surge otra cuestión importante: ¿a quién nos dirigimos cuando oramos? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? La respuesta nos la dio Jesús mismo, y eso es lo que veremos a continuación. Si la oración es nuestra conexión con Dios, entonces es fundamental entender quién es ese Dios al que nos dirigimos. Porque aquí hay algo importante: no estamos orando al vacío, ni a una fuerza impersonal, ni a un simple concepto espiritual. Estamos hablando con una persona real, con el Creador del cielo y la tierra, con el Rey de Reyes, con nuestro Padre. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no les dio una oración complicada o llena de formalismos. En lugar de eso, comenzó con unas palabras que lo cambiaron todo. Mateo capítulo 6 verso 9: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Detente un momento y piensa en esto: Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. No un juez distante, no un dictador inalcanzable, sino Padre. Esto significa que cuando oramos, no estamos enviando palabras al azar esperando que alguien las escuche. Estamos entrando en la presencia del Dios que nos ama como un Padre perfecto. Ahora, quizás para muchos esta idea no sea fácil de aceptar. Tal vez creciste con una imagen distorsionada de lo que significa un padre. Quizás tu experiencia terrenal con la paternidad no ha sido buena y te cuesta ver a Dios de esa manera. Pero aquí está la diferencia: Dios no es como cualquier padre humano. Él es el Padre perfecto, amoroso, paciente y siempre presente. Salmo 103 verso 13: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Esto significa que cada vez que te acercas a Dios en oración, Él no te recibe con reproches ni indiferencia. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto te hayas alejado. Cuando un hijo llama a su padre con un corazón sincero, el padre responde. Pero al mismo tiempo, Jesús nos enseñó algo más en esa oración modelo: Dios es nuestro Padre, pero también es santo. No podemos olvidar que, aunque nos ama con ternura, también es el Rey soberano, el Todopoderoso, aquel ante quien toda rodilla se doblará. Isaías capítulo 6 verso 3: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios en oración? Con confianza, pero también con reverencia. Como hijos, sí, pero con el respeto que merece un Dios santo y glorioso. Porque Él no es solo nuestro amigo, también es nuestro Señor. Aquí es donde muchas personas se confunden. Algunos piensan que Dios es tan inalcanzable que no vale la pena orar, mientras que otros lo ven como alguien tan común que lo tratan sin reverencia. Ambos extremos están equivocados. La clave está en encontrar el equilibrio: orar con cercanía, pero con respeto, con confianza, pero con humildad. Porque cuando entendemos realmente a quién nos dirigimos en la oración, nuestra forma de hablar con Él cambia. Y aquí surge otra pregunta clave: ¿cómo debemos orar? ¿Cuál es la actitud correcta para acercarnos a Dios? Es momento de descubrirlo. Ahora que entendemos a quién nos dirigimos en la oración, es momento de responder una pregunta clave: ¿cómo debemos orar? Porque no se trata solo de decir palabras al aire o repetir frases sin sentido. La actitud con la que oramos es tan importante como la oración misma. Mucha gente cree que la oración es un acto mecánico, como si fuera un ritual que se debe cumplir para obtener algo de Dios. Pero Jesús dejó claro que eso no es lo que Dios quiere. En Mateo capítulo 6 verso 7, Él nos advirtió: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este es un error común: creer que cuanto más largas sean nuestras oraciones, o cuantas más veces repitamos ciertas palabras, más posibilidades hay de que Dios nos escuche. Pero Dios no está interesado en la cantidad de palabras, sino en la sinceridad del corazón. 3 actitudes clave en la oración. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta para orar? Jesús nos enseñó que hay 3 cosas esenciales que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios. Orar con humildad. Dios no escucha la oración de un corazón orgulloso. No podemos acercarnos a Él creyendo que merecemos algo o que nuestras propias fuerzas son suficientes. Lucas capítulo 18 verso 10 hasta el 14 nos muestra la historia de 2 hombres que fueron a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo oraba con arrogancia, diciéndole a Dios lo bueno que era. Mientras que el publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Su oración fue simple, pero sincera. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo que fue este hombre humilde quien salió justificado delante de Dios. Porque Dios no busca palabras sofisticadas, sino corazones rendidos. Orar con fe. La oración sin fe es solo ruido. Debemos creer que Dios nos escucha y que Él tiene el poder para responder. Marcos capítulo 11 verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Muchas veces oramos sin verdadera expectativa de recibir una respuesta. Decimos las palabras, pero en el fondo dudamos si Dios realmente hará algo. Pero la fe es la llave que abre la puerta de lo imposible. Jesús dijo en Mateo capítulo 17 verso 20 que si nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Imagina lo que Dios puede hacer cuando oramos con verdadera confianza en Él. Orar con un corazón sincero. Dios no se deja impresionar por palabras bonitas. Él mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16 verso 7 porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto significa que no importa si no sabemos hablar con palabras correctas o si nuestra oración es torpe. Lo que importa es que sea auténtica. No tenemos que esconder nuestros sentimientos, ni fingir estar bien cuando no lo estamos. Dios quiere que vengamos a Él tal como somos. Dios escucha la oración del corazón. Piénsalo así, cuando un niño le habla a su padre, no ensaya sus palabras ni busca frases perfectas. Simplemente se expresa con sinceridad. Así es como Dios quiere que oremos. No se trata de decir lo que creemos que Dios quiere oír. Se trata de abrir el corazón y hablar con Él de manera genuina. Y cuando oramos con humildad, fe y sinceridad, algo increíble sucede, nuestro corazón se llena de gratitud. Porque, aunque aún no hayamos recibido la respuesta, sabemos que Dios ya está obrando. Y aquí es donde entra el siguiente punto crucial en la oración, la acción de gracias. Porque la oración no es solo pedir, también es agradecer. Y eso es lo que veremos a continuación. Imagínate esto, un niño recibe un regalo increíble de su padre. Está emocionado, feliz, pero en lugar de agradecer, inmediatamente pide otro regalo. Luego otro. Y otro más. Sin un solo gracias. ¿Cómo crees que se siente el padre? Ahora pensemos en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos orado solo para pedir sin detenernos a agradecer lo que ya tenemos? La Biblia nos enseña que la oración no es solo presentar nuestras necesidades, sino también dar gracias en todo momento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, se nos dice claramente: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay algo poderoso, dar gracias no es opcional, es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ¿por qué es tan importante la gratitud en la oración? La gratitud cambia nuestra perspectiva. Muchas veces venimos a Dios con una lista de problemas y preocupaciones, y claro, Él nos dice que le entreguemos nuestras cargas. Pero cuando comenzamos nuestra oración con gratitud, algo cambia en nuestro corazón. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos damos cuenta de todo lo que ya hemos recibido. Filipenses capítulo 4 verso 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Notas la clave? Dios no dice solo pide y ya. Dice que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. Porque la gratitud nos ayuda a recordar quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. La gratitud demuestra fe. Cuando agradecemos a Dios antes de ver la respuesta, estamos demostrando fe. Es como decir, Señor, todavía no veo el milagro, pero sé que estás obrando, y por eso te doy gracias desde ahora. Juan capítulo 11 verso 41 Antes de resucitar a Lázaro, Jesús dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro aún estaba muerto cuando Jesús dio gracias. Pero Jesús sabía que Dios ya estaba obrando. Así es la fe verdadera. Cuando oramos con gratitud, estamos declarando que Dios es fiel y que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Es un acto de confianza total. La gratitud abre puertas. En la historia de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17 verso 11 hasta el 19, Jesús sanó a todos, pero solo uno regresó a darle gracias. Y Jesús le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo recibió sanidad física, sino también salvación. La gratitud abrió una puerta a una bendición aún mayor. Esto nos enseña que cuando oramos con un corazón agradecido, Dios derrama aún más de su gracia sobre nosotros. ¿Cómo aplicar la gratitud en la oración? Comienza tu oración agradeciendo a Dios antes de pedir, reconoce sus bendiciones en tu vida. Agradece por lo que Dios ya hizo, recuerda momentos en los que Dios ha respondido en el pasado. Agradece por lo que aún no ves, declara con fe que su respuesta ya viene.
Cuando aprendemos a orar con un espíritu de gratitud, nuestra perspectiva cambia y nuestro corazón se llena de paz. Y cuando nuestro corazón está limpio de quejas, podemos dar el siguiente paso, la confesión y el arrepentimiento. Porque para acercarnos verdaderamente a Dios, primero debemos limpiar nuestro corazón. Y eso es lo que veremos a continuación. Ahora que hemos hablado de la gratitud, de cómo orar con un corazón sincero y lleno de fe, hay algo fundamental que no podemos pasar por alto en nuestra vida de oración, el arrepentimiento. Aunque la oración es una conversación íntima con Dios, a veces esa conversación se ve interrumpida por el peso de nuestros propios errores. La confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento son una parte crucial de acercarnos a Dios de manera genuina. Porque, aunque Dios siempre está dispuesto a escucharnos, el pecado crea una barrera que nos separa de Él. La Biblia nos enseña que la confesión de nuestros pecados no es solo una formalidad. Es un acto de humildad y arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos la promesa de Dios: si confesamos, Él perdona. No importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuán grave sea nuestro pecado. La gracia de Dios es más grande que cualquier error. El poder del arrepentimiento. El arrepentimiento es más que simplemente decir lo siento por lo que hicimos. Es un cambio de corazón, una transformación interna. Significa volverse hacia Dios en un acto de fe, dejando atrás el pecado y tomando una nueva dirección. Hechos capítulo 3 verso 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, no solo estamos buscando perdón, sino restauración. Dios quiere sanarnos, liberarnos de la culpa y darnos un nuevo comienzo. La oración se convierte en un canal de purificación y liberación. Es como abrir una ventana para que, entre la luz de su perdón, disipando las sombras del pecado. El arrepentimiento en acción. El arrepentimiento genuino trae consigo frutos. No se trata solo de palabras vacías, sino de un cambio real. Cuando nos arrepentimos, nuestra vida comienza a reflejar ese cambio. Mateo capítulo 3 verso 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que no podemos seguir en la misma dirección y esperar que las cosas cambien. El arrepentimiento implica un giro, un compromiso de vivir según la voluntad de Dios. El proceso de restauración. La belleza del arrepentimiento no solo es el perdón, sino que nos lleva a una restauración completa. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda injusticia. Y eso abre las puertas para recibir su paz. Salmo 51 verso 10 hasta el 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David oró por restauración después de su pecado. Y Dios escuchó su oración. Nosotros también podemos experimentar esa restauración. La importancia de la confesión en nuestra oración diaria. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, es importante mantener nuestro corazón limpio. Confesar nuestros pecados regularmente en la oración no es solo una liberación personal, sino una oportunidad para mantenernos cerca de Él. La confesión y el arrepentimiento no son solo para los momentos en que fallamos gravemente. Son una práctica diaria que nos ayuda a caminar con Dios en una relación genuina. Ahora que nuestro corazón está limpio, nuestra oración puede avanzar hacia otro paso clave, presentar nuestras peticiones y necesidades. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él está listo para escucharnos. Y ese será el siguiente tema. Una vez que hemos entendido la importancia de la actitud en la oración, la gratitud, la confesión y el arrepentimiento, llegamos a uno de los momentos más esperados en cualquier conversación con Dios. Presentar nuestras peticiones y necesidades.
A veces, cuando estamos enfrentando desafíos o luchas, la tentación es orar solo pidiendo ayuda. Puede ser tentador hacer de nuestra oración un largo listado de problemas, preocupaciones y deseos. Pero, al igual que en cualquier relación profunda, la oración no debe ser solo un momento de pedir, sino también de confiar. En Filipenses capítulo 4 verso 6, la Biblia nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo es poderoso porque nos da libertad para presentar nuestras peticiones, pero también nos recuerda que debemos hacerlo con fe, sin ansiedad. No se trata de temer que nuestras necesidades no sean escuchadas, sino de confiar en que Dios sabe lo que necesitamos incluso antes de pedirlo. El Dios que escucha y responde. A veces, en medio de nuestras peticiones, podemos llegar a preguntarnos si Dios realmente escucha. Es natural que cuando estamos en dificultades, dudemos si nuestras oraciones están siendo escuchadas. Pero la Escritura es clara: Dios escucha a su pueblo. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 hasta el 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave aquí es saber que Dios no solo oye, sino que responde según su voluntad perfecta. A veces, nuestra oración será respondida de la manera que esperamos, otras veces de formas que no comprendemos inmediatamente, pero siempre será respondida de acuerdo con lo que es mejor para nosotros. Pedir según la voluntad de Dios. Uno de los aspectos fundamentales en la oración es pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que, si bien Dios nos anima a presentar nuestras peticiones, también debemos alinearlas con su plan eterno para nuestras vidas. No se trata de pedir por cosas egoístas o fuera de su propósito. Es fundamental aprender a orar. Mateo capítulo 6 verso 10: Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí, Jesús nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Él sabe lo que realmente necesitamos. A veces, lo que pedimos no es lo mejor para nosotros o para los demás, y es en esos momentos cuando Dios, en su sabiduría infinita, responde de maneras que tal vez no entendemos de inmediato. El poder de pedir con fe y persistencia. La Biblia también nos enseña a pedir con fe y persistencia, confiando en que Dios puede hacer lo que parece imposible. En Mateo capítulo 7 verso 7, Jesús nos dice: Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Este versículo es un recordatorio de que Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos, pero también requiere que persistamos en nuestra oración. No se trata de pedir una vez y luego rendirnos, sino de seguir pidiendo, confiando y buscando. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe en el poder de Dios. En Lucas capítulo 18 verso 1 hasta 8, Jesús cuenta la parábola de la viuda que, a pesar de ser rechazada una y otra vez por un juez injusto, no se rindió. Finalmente, el juez la atendió porque su persistencia fue inquebrantable. Dios nos invita a hacer lo mismo, no rendirnos, sino continuar pidiendo y confiando. La paz que viene al presentar nuestras peticiones. La oración no solo se trata de presentar nuestras necesidades, sino de experimentar la paz de Dios al entregarlas a Él. Cuando entregamos nuestras peticiones a Dios en oración, podemos descansar, sabiendo que Él está a cargo y que su respuesta será perfecta. Filipenses capítulos 4 versos 7: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es impresionante cómo, incluso cuando no vemos la respuesta inmediata a nuestras oraciones, la paz de Dios nos llena. Esta paz es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está trabajando en nosotros y a nuestro alrededor. La oración es más que solo un medio para obtener lo que necesitamos.
Es el proceso de entregar nuestras cargas, confiar en el plan de Dios y recibir su paz, sabiendo que Él está controlando cada detalle. Ahora que hemos visto cómo presentar nuestras peticiones, es hora de considerar algo fundamental, la perseverancia en la oración. Porque, aunque a veces no veamos resultados inmediatos, lo que cuenta es seguir orando y confiar en su tiempo perfecto. Y de eso hablaremos a continuación. Uno de los aspectos más fundamentales en la vida de oración cristiana es la perseverancia. Muchas veces, oramos por algo con mucha fe y esperanza, pero cuando no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos. Es fácil caer en la tentación de rendirse, de pensar que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o que Dios no responderá. Pero la perseverancia en la oración es clave, porque Dios nos invita a seguir pidiendo, buscando y llamando, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La importancia de no rendirse. En Lucas capítulo 18 verso 1 hasta el 8, Jesús cuenta la famosa parábola de la viuda y el juez injusto, con el propósito de enseñarnos a perseverar en la oración. Esta viuda se acercaba al juez una y otra vez, insistiendo en que le hiciera justicia. Aunque al principio el juez no quería ayudarla, finalmente, debido a su persistencia, accedió a su solicitud. Jesús, al concluir la parábola, nos dice: Oíd lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche. Lo que Jesús está enseñando aquí es claro: si un juez injusto pudo ceder a la perseverancia de una viuda, cuanto más Dios, que es justo y lleno de amor. Él escucha nuestras oraciones y responde a su tiempo, no a nuestra prisa. La oración como un acto de fe constante. El acto de perseverar en la oración es también un acto de fe. La perseverancia demuestra que confiamos en que Dios tiene un propósito en cada oración y que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Él está obrando. La fe en la oración no depende de que veamos resultados de inmediato, sino en creer que Dios está trabajando detrás de las escenas. Hebreos capítulo 11 verso 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada vez que perseveramos en oración, estamos declarando nuestra certeza de que Dios está escuchando, que Él no nos ha olvidado y que Él es fiel para cumplir sus promesas. La oración persistente tiene la capacidad de fortalecer nuestra fe, porque nos lleva a depender completamente de la fidelidad de Dios. El ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Uno de los ejemplos más poderosos de perseverancia en la oración lo encontramos en Jesús mismo, durante su tiempo en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía lo que estaba por venir: la cruz, el sufrimiento, el rechazo, la separación temporal de su Padre. A pesar de estar angustiado y en profunda agonía, Jesús perseveró en la oración. Mateo capítulo 26 verso 39: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús oró no solo una vez, sino 3 veces, pidiendo a su Padre que, si era posible, lo librara del sufrimiento que venía. Pero cada vez él se rendía a la voluntad del Padre, diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. Este es un ejemplo de oración persistente con un corazón sometido a la voluntad de Dios, sabiendo que, aunque no se entendiera completamente el propósito de lo que estaba por suceder, Jesús confiaba en que el plan de Dios era perfecto. Así también debemos perseverar, sabiendo que, aunque no entendamos todos los detalles, Dios tiene el control. Las promesas de perseverar en la oración. Dios nos da una gran promesa cuando perseveramos en la oración: Él responderá a su tiempo, y esas respuestas serán para nuestro bien. En Gálatas capítulo 6 verso 9, Pablo nos anima diciendo: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La perseverancia en la oración es como sembrar una semilla en un terreno fértil. Puede que no veamos los frutos de inmediato, pero si continuamos orando, confiando en que Dios está obrando, en el tiempo perfecto veremos el resultado. Y no solo veremos la respuesta, sino que creceremos más cerca de Dios en el proceso. No perder la esperanza en medio de la espera.
La espera puede ser difícil, especialmente cuando estamos orando por algo muy importante o urgente. Pero la paciencia en la oración es vital. El Salmo 27 verso 14 nos recuerda: Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esperar en Dios no significa estar pasivos o inactivos. Es confiar activamente, seguir orando, seguir buscando su voluntad, mientras descansamos en la seguridad de que Él hará lo mejor para nosotros. Cuando oramos persistente y pacientemente, la espera no nos derrota, sino que nos fortalece. Aprendemos a esperar con esperanza, sabiendo que Dios no tarda, sino que llega en el momento perfecto. Al final, la perseverancia en la oración no es solo acerca de recibir lo que pedimos, sino también de desarrollar un carácter más firme, una fe más profunda y una relación más cercana con Dios. Cada vez que perseveramos, nos convertimos más en la imagen de Cristo, confiando plenamente en su tiempo y en su sabiduría. Así que, si alguna vez te sientes tentado a rendirte, recuerda que Dios escucha cada oración y que, en su tiempo perfecto, Él hará todo lo que es necesario para cumplir su plan en tu vida. La recompensa de la perseverancia es un corazón que ha aprendido a confiar completamente en Dios, independientemente de las circunstancias. Ahora que hemos hablado sobre la perseverancia, es el momento perfecto para explorar otro tema crucial en la oración: la autoridad en el nombre de Jesús. Uno de los aspectos más poderosos de la oración cristiana es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Este es un tema central que debe entenderse a fondo, porque la autoridad en el nombre de Jesús es lo que nos da acceso directo al trono de Dios y el poder para ver milagros y respuestas a nuestras oraciones. Cuando oramos en el nombre de Jesús, no lo hacemos por nuestra propia fuerza o mérito, sino por el poder que Él nos ha otorgado. La autoridad que Jesús nos dio. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos que podían orar en su nombre y que sus oraciones tendrían poder. En Juan capítulo 14 verso 13 hasta el 14, Jesús dijo: Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este es un versículo clave porque nos da una promesa: todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Jesús no solo nos dio acceso al Padre, sino que nos dio la autoridad para pedir y recibir en su nombre, porque Él está sentado a la diestra del Padre, y su nombre tiene poder. El poder del nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús tiene tanto poder? Porque en Él, todo lo que está en el cielo y en la tierra se somete a su autoridad. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es sobre todo nombre. Cuando oramos en su nombre, nos alineamos con su voluntad y su poder. No es solo una fórmula mágica, sino un reconocimiento de que estamos pidiendo conforme a su carácter, autoridad y propósito. En Filipenses capítulo 2 verso 9 hasta 11, leemos: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo nos revela que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto en la tierra como en los cielos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando esa autoridad y poder divino. El poder de orar en su nombre contra el enemigo. El nombre de Jesús no solo tiene poder en nuestras peticiones al Padre, sino que también tiene poder sobre el enemigo. Satanás y sus huestes de maldad tiemblan ante el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 10 verso 19, Jesús les dio a sus discípulos autoridad sobre todo el poder del enemigo, diciéndoles: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo es vital porque nos muestra que, al orar en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para enfrentar al enemigo y sus ataques. No importa lo que estemos enfrentando, el nombre de Jesús es un escudo protector que nos permite caminar en victoria.
Orar con autoridad en el nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos hacerlo con autoridad y confianza. No oramos como si estuviéramos pidiendo algo incierto, sino como si estuviéramos reclamando lo que ya nos ha sido dado. En 1 de Juan capítulo 5 verso 14 hasta el 15, leemos que cuando oramos según su voluntad, sabemos que Él nos escucha y nos da lo que le pedimos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oramos con esta autoridad, no estamos simplemente repitiendo palabras. Estamos declarando que la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida y que su poder se mueve a nuestro favor. Es un acto de fe activa en el poder de su nombre. El nombre de Jesús como nuestra defensa. Además de ser un medio para acceder a las bendiciones de Dios, el nombre de Jesús es nuestra defensa contra el enemigo. Cuando nos enfrentamos a luchas espirituales, debemos invocar el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder para romper cadenas, para sanar, para liberar y para restaurar. Hechos capítulo 4 verso 12 Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. No solo encontramos salvación en el nombre de Jesús, sino también liberación y sanidad. Cada vez que invocamos su nombre, estamos declarando que Él es el único que tiene poder para salvar y transformar nuestras vidas. El nombre de Jesús como fuente de confianza y seguridad. Cuando oramos en el nombre de Jesús, también estamos afirmando nuestra confianza en Él. Sabemos que no estamos solos, porque en Él tenemos nuestra seguridad. No solo tenemos autoridad para pedir y recibir, sino que también tenemos la paz de saber que Dios está con nosotros. Juan capítulo 16 verso 23 hasta el 24, En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este versículo nos da una hermosa promesa, que cuando pedimos en el nombre de Jesús, recibimos, y nuestro gozo es completo. Cuando oramos en su nombre, sabemos que estamos pidiendo con la autoridad y el poder divino, y eso nos llena de confianza y esperanza. Conclusión: vivir en el poder del nombre de Jesús. La oración en el nombre de Jesús no es solo una formalidad. Es un acto de poder que nos da acceso a la presencia de Dios, nos da autoridad sobre el enemigo, y nos permite vivir bajo la bendición y la gracia de Dios. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús, estamos declarando que Él es el Señor y que su poder se mueve a nuestro favor. Así que, la próxima vez que ores, recuerda que no solo estás hablando al aire, estás usando el nombre que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, puedes enfrentar cualquier desafío, porque el nombre de Jesús es más grande que cualquier problema. Ahora que hemos cubierto la autoridad en su nombre, vamos a hablar sobre un tema clave en la oración, la obediencia a la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más esenciales para entender la verdadera profundidad de la oración es la obediencia a la voluntad de Dios. Aunque la oración es nuestra oportunidad para presentar nuestras peticiones y deseos, la verdadera clave para una oración efectiva es orar según la voluntad de Dios. La obediencia a su voluntad no solo trae respuestas a nuestras oraciones, sino que también nos alinea con su propósito eterno para nuestras vidas. Orar según la voluntad de Dios es entender que no siempre nuestras peticiones se ajustan a su plan, pero que, si seguimos su dirección, Él nos dará lo que necesitamos y, lo más importante, lo que es mejor para nosotros. El ejemplo de Jesús, la sumisión a la voluntad del Padre. Uno de los ejemplos más poderosos de obediencia a la voluntad de Dios lo encontramos en Jesucristo mismo. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó la batalla más grande de su vida. Sabía que debía ir a la cruz, pero, en su humanidad, luchaba con el sufrimiento que esto implicaba. Sin embargo, a pesar de la angustia, Jesús demostró una completa sumisión al Padre, orando.
Mateo capítulo 26 verso 39. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, en su oración, no solo expresaba su deseo humano de evitar el sufrimiento, sino que se sometía plenamente a la voluntad del Padre, a pesar de no comprender completamente el propósito detrás de su sufrimiento. Este es el modelo perfecto para nuestras oraciones. Presentamos nuestras peticiones, pero nos sometemos con fe y confianza a la voluntad de Dios, sabiendo que su plan es siempre mejor que el nuestro. La voluntad de Dios sobre la nuestra. Orar según la voluntad de Dios no significa que abandonemos nuestras peticiones, sino que aprendemos a alinearlas con lo que Él desea para nosotros. En 1 de Juan capítulo 5 verso 14 hasta el 15, se nos dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo es muy claro: Dios nos escucha cuando pedimos de acuerdo con su voluntad. Cuando nuestras oraciones están alineadas con su propósito, sabemos que Él nos dará lo que le pedimos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, lo que pedimos no es lo mejor, y es entonces cuando la voluntad de Dios prevalece. Al hacer su voluntad, Dios nos guía hacia lo que es mejor, aunque en ese momento no lo entendamos. El desafío de aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios puede ser desafiante. A veces, nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperábamos. Queremos algo con todo nuestro corazón, pero Dios tiene otros planes para nosotros. La clave en estos momentos es confiar, aun cuando no entendemos. En Isaías capítulo 55 verso 8 hasta el 9, Dios nos dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces, no entendemos por qué algo no ocurre de la manera que deseamos. Pero, al someternos a la voluntad de Dios, confiamos en que su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no vemos el panorama completo. El propósito de la oración: transformación y alineación con Dios. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios no solo nos lleva a obtener lo que pedimos, sino que transforma nuestros corazones. La oración es un proceso de alineación con Dios, donde nuestras vidas son moldeadas para reflejar su voluntad. Como hijos de Dios, nuestra oración no debe ser solo una lista de peticiones, sino un espacio donde podemos crecer en confianza, fe y obediencia. En Romanos capítulo 12 verso 2, Pablo nos insta a: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando oramos y buscamos la voluntad de Dios, nuestras mentes y corazones son renovados. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras necesidades o deseos personales, aprendemos a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A medida que oramos, Dios transforma nuestra perspectiva, dándonos una visión más amplia de lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en el mundo. La oración como una herramienta para buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La oración es la clave. A través de la oración, pedimos guía, discernimiento y dirección. En Santiago capítulo 1 verso 5, se nos da la siguiente promesa: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando oramos pidiendo sabiduría, Dios responde generosamente. Él nos da la dirección necesaria para tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. La oración es una herramienta indispensable para guiarnos en cada paso, ayudándonos a descubrir no solo lo que necesitamos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Orar como un acto de rendición.
Una de las formas más profundas de obedecer la voluntad de Dios en la oración es a través de la rendición total a Él. Esto significa entregar nuestras agendas y deseos y permitir que Dios nos moldee conforme a su propósito. La oración es un acto de rendición, un momento en el que decimos sí a lo que Él tiene para nosotros, aun cuando eso implique sacrificios. En Mateo capítulo 16 verso 24, Jesús nos enseña. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Orar es, por tanto, un acto continuo de renunciar a nuestra voluntad y tomar su cruz, confiando en que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Este proceso de rendición no siempre es fácil, pero es a través de la obediencia a su voluntad que encontramos paz y propósito. Conclusión. La bendición de la obediencia. Al final, la obediencia a la voluntad de Dios en la oración no solo nos lleva a recibir lo que necesitamos, sino que nos permite experimentar la paz de saber que estamos caminando en su plan perfecto. Aunque no siempre entendemos las razones detrás de cada situación, podemos confiar en que su voluntad es buena y que Él obra en todo para nuestro bien. En la oración, buscamos la voluntad de Dios, y esa búsqueda nos transforma. Nos lleva a un lugar de total confianza en que Él tiene el control, y que, aunque nuestros caminos no siempre sean los suyos, podemos descansar en la seguridad de que su plan es el mejor para nosotros. Ahora que hemos hablado de la obediencia a la voluntad de Dios, es el momento perfecto para reflexionar sobre el poder de la gratitud en la oración, que veremos a continuación. La gratitud es un componente esencial de la oración cristiana. Es mucho más que un simple acto de decir gracias a Dios, es una actitud de corazón que refleja nuestro reconocimiento profundo de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en el futuro. A lo largo de las Escrituras, se nos instruye constantemente a dar gracias en todas las circunstancias, y la oración se convierte en el lugar perfecto para expresar esa gratitud. La gratitud en la oración no solo honra a Dios, sino que también tiene un poder transformador sobre nosotros, nuestras actitudes y nuestras vidas. La gratitud como una forma de alabanza. La gratitud, en su forma más pura, es una alabanza a Dios. Al darle gracias, reconocemos su bondad y fidelidad, y expresamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. En Salmo 100:4, el salmista nos invita a entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este versículo es una invitación a acercarnos a Dios con corazones llenos de gratitud. La gratitud es el camino que nos lleva a la alabanza y, al alabar a Dios, lo exaltamos por su grandeza, por su soberanía y por su amor infinito. En nuestras oraciones, cuando expresamos gratitud, estamos diciendo, te reconozco, Señor, por todo lo que eres y todo lo que has hecho. Esto no solo honra a Dios, sino que nos conecta profundamente con Él. La gratitud como una defensa contra la ansiedad. Uno de los beneficios más inmediatos de la gratitud es cómo nos ayuda a enfrentar la ansiedad. La vida está llena de desafíos, incertidumbres y momentos de dificultad, y la tentación de dejarse consumir por la preocupación es grande. Sin embargo, cuando oramos con gratitud, cambiamos nuestra perspectiva y podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. En Filipenses capítulo 4 versos 6 hasta el 7, el apóstol Pablo nos instruye. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es clave porque la gratitud tiene el poder de traer paz. Cuando damos gracias a Dios, en lugar de centrarnos solo en lo que nos falta o en lo que tememos, nos alineamos con su paz, que va más allá de nuestra comprensión humana. Al recordar lo que Él ha hecho en el pasado y reconocer su fidelidad, nos sentimos más seguros en su provisión. La gratitud, por lo tanto, se convierte en una defensa poderosa contra la ansiedad, ayudándonos a confiar más plenamente en Dios.
La gratitud abre las puertas para más bendiciones. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también abre las puertas para más bendiciones. Cuando somos agradecidos, estamos demostrando que valoramos lo que Dios ya nos ha dado. Esto no significa que debamos conformarnos con lo que tenemos, sino que nuestra gratitud refleja que reconocemos su bondad y confiamos en que Él seguirá proveyendo para nosotros. En Mateo capítulo 7 versos 7 hasta el 8, Jesús nos enseña: Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este pasaje resalta que Dios responde a nuestras peticiones, pero también nos recuerda que, cuando venimos a Él con un corazón agradecido, estamos mejor posicionados para recibir aún más. La gratitud refleja una actitud de humildad, y esa humildad es lo que nos permite reconocer las bendiciones que Dios ya ha derramado sobre nosotros y estar listos para recibir más. Dios, en su generosidad, nos bendice más cuando somos fieles en agradecerle por lo que ya tenemos. La gratitud como una forma de adoración diaria. Gracias por haberme acompañado hasta aquí en esta oración tan especial. Recuerda que siempre puedes volver a este espacio para encontrar paz, esperanza y fortaleza. Si esta oración tocó tu corazón, no olvides compartirla con tus amigos y seres queridos. Deja un me gusta, comenta si te ha sido útil, y suscríbete para más contenidos que te acerquen a la paz de Dios. Que su luz te acompañe hoy y siempre. Hasta la próxima.